Pasado mañana miércoles, Gabriel Boric va a entregar la banda presidencial poniendo fin a 4 años de gestión. El presidente más joven en la historia de Chile tuvo que enfrentar varios momentos complejos. Entre otros, una crisis de seguridad, el fracaso de 2 procesos constitucionales y escándalos de corrupción que afectaron a su propio sector político. A continuación, los principales momentos que marcaron su gobierno. ¡Seguimos! ¡Viva Chile! Perdió un plebiscito, 2 procesos constituyentes, elecciones, en fin. Seguía queriendo conservar al menos la idea de que el poder no ensucia, no mancha. Necesitamos, y digo de nuevo, distribuir de mejor manera los recursos de nuestro país. Me temo que la persona que podía calmar estas aguas y entregarle un país en paz a su sucesor era Boric. El electorado cada vez se decepciona más rápido, ya no hay lunas de miel, porque quiere inmediatamente. Y les digo que es importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos. Tiene muchos los rasgos de un caudillo popular como los que ha tenido Chile a lo largo de su historia. Gabriel terminó absorbiendo completamente al presidente Boric y en esa condición es muy difícil habitar el cargo. El gobierno del presidente Boric evidentemente no es lo que sus adversarios temían. Las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Ni tampoco lo que sus fervientes partidarios anhelaban. Llegó desde Magallanes a la protesta estudiantil en las calles y luego de 8 años en la Cámara de Diputados. Se instaló sin corbata pero con la banda presidencial en el Palacio de la Moneda con tan solo 36 años. El presidente electo más joven en la historia de Chile arrancó su gobierno con un gabinete que tenía más mujeres que hombres y más juventud que experiencia. Efectivamente existió un corte de camino y entiendo que algunos disparos al aire. Estimadas y estimados convencionales, se declara disuelta la convención constitucional. ¡Hasta siempre! Aterrizaje forzoso de un gobierno que la noche del 4 de septiembre de ese mismo año sufría su primera gran derrota en las urnas, lo que obligó a cambiar el rumbo. Creyó que el país quería reformas estructurales y refundación. Y vino 6 meses después el rechazo del 62%. Le había ido muy bien y le fue siempre muy bien. Hasta el 4 de septiembre del 2022, esta generación no tiene experiencia de la derrota. Y es la derrota la que enseña. Boric, como figura política, es un ejemplo de retroceder, escuchar lo que la población expresó a través del rechazo. Creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar. Boric entendió el mensaje y realizó el primer cambio de gabinete, un giro hacia sectores más moderados, reclutando experimentadas figuras vinculadas a la exconcertación. Nuestra capacidad de lograr acuerdos con todos los sectores. Se renuncia a las grandes expectativas. Nadie del Frente Amplio adquiere peso político en los nuevos gabinetes. Yoyo Jackson sale al tiempo y en los gabinetes políticos post 4 de septiembre no hay frente amplistas que jueguen un papel realmente ordenador. Cambio en las prioridades con la seguridad inesperadamente en el centro de la agenda, pero pronto vendría una nueva crisis. Se iba el primer año cuando llegó la decisión del presidente Boric de indultar a 13 personas condenadas en el contexto del estallido social. Estos son jóvenes que no son delincuentes y es un compromiso personal que yo tenía. Acabo de obtener mi libertad, hermano, porque los insurrectos no los calmamos, los insurrectos nos descansamos. Luis Castillo Paso fue uno de los 13 indultados. Cumplía condena a 4 años de cárcel como autor de 6 delitos de desórdenes públicos. Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos. Una crisis que provocaría la salida de la ministra de Justicia Marcela Ríos y del jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Matías Mesa Lopeandía. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores.
nivel internacional, el presidente Boric rompió esquemas con un discurso en defensa de los derechos humanos sin relativismos. Se llame Netanyahu en Israel, se llame Ortega en Nicaragua o Vladimir Putin en Rusia. Algo que hoy día está completamente fuera del tablero, que es ser congruente en todos los planos. Se autodefinan de izquierda o de derecha o lo que sea. Esa postura en el mundo de hoy parece imposible porque estamos en una, como se ha planteado, como una suerte de gran guerra de civilizaciones, como habla Trump. El presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira. El mundo ha tenido el terremoto del cambio que se ha producido en el escenario mundial con la imposición de la fuerza por sobre la diplomacia. Dolor de cabeza permanente la situación migratoria en el norte, donde el gobierno decretó estado de excepción y desplegó a las Fuerzas Armadas para colaborar en tareas de control fronterizo. Un periodo marcado además por la expansión del crimen organizado, reflejado en delitos violentos de alto impacto y asociados al narcotráfico. Luego vendría un segundo intento para una nueva constitución a cargo de un Consejo Constitucional, donde el Partido Republicano fue mayoría, y el 17 de diciembre de 2023 los chilenos rechazaron la propuesta. Algunos dicen, no, aquí fracasó Republicano. No, aquí nuestras ideas salen fortalecidas. Estamos en nuestro estudio entonces junto a Daniel Andrade. A nivel interno, un escándalo político y judicial se desató en junio de 2023, cuando conocimos que fundaciones a lo largo de todo el país recibieron millonarios fondos públicos de forma irregular a través de convenios con gobiernos regionales. El caso más emblemático, la Fundación Democracia Viva. Los 294 millones nosotros los tenemos en la cuenta y los pusimos a disposición desde el día 1 para devolverlos. Fue allí cuando apareció también el caso Procultura, la fundación creada por Alberto Larraín y que recibió millonarios fondos del gobierno regional metropolitano. Doy garantía de que sigo manteniendo la misma posición. Caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigarse. Una investigación donde el presidente Boric aparece mencionado como sujeto de interés por su cercanía con Alberto Larraín, lo que levantó la hipótesis de un supuesto financiamiento irregular de su campaña. A ello se sumó la revelación de este diálogo del mandatario con la expareja del psiquiatra, actualmente formalizado por fraude al fisco. Jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho, oye, qué interesante este proyecto, como no sé, pero saqué todos mis celulares antiguos para ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que, yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueón con eso. En febrero de 2024, un mega incendio acabó con la vida de 130 personas, poniendo a prueba la capacidad de gestión y reconstrucción del gobierno. Esa misma trágica semana, otra noticia llegaba desde Lago Ranco. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. La inesperada muerte del 2 veces presidente de la República, Sebastián Piñera, desencadenó jornadas plagadas de gestos de unidad, liderados por el propio gobierno, una tregua luego de largos años cargados de polarización política. Como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello. La madrugada del 27 de abril de 2024, nuevamente la moneda quedó bajo presión cuando un grupo armado atacó a una patrulla policial en el sector Antiquina en la provincia de Arauco. El vehículo institucional fue incendiado y al interior fueron encontrados los cuerpos del cabo primero Sergio Arévalo, del sargento Carlos Cisterna y el cabo Misael Vidal. Y acá no hay fisuras. Somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena, contra estos delincuentes, contra estos terroristas. He presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. Pero una de las mayores crisis políticas del gobierno de Boric sería desatada por un inesperado protagonista, hasta ese entonces el hombre fuerte en materia de seguridad. Reafirmar que tengo la absoluta convicción
de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Una denuncia por violación que provocó un terremoto en La Moneda con una recordada y criticada conferencia de prensa del mandatario. Ya es suficiente, creo que ha respondido. No es suficiente, voy a responder todo lo que hay que responder. Por parte del gobierno, no ha habido ni habrá ningún ánimo de tapar, de esconder, de obstaculizar algo tan grave como esto. Todos quienes tengan que estar a disposición de la justicia lo tienen que hacer, partiendo, por cierto, por el ex subsecretario Monsalve. Me pareció que era un momento donde él se dejaba ver de modo muy transparente en sus defectos y en sus virtudes, digamos, porque obviamente la sinceridad es una virtud naturalmente, pero en política mal llevada puede convertirse en un defecto, y de hecho no habló más durante 100 días. La aprobación de las 40 horas semanales, el alza del sueldo mínimo, el plan Trenes para Chile, el copago cero en salud, la creación del Ministerio de Seguridad, se anotan entre algunos de los principales logros de un gobierno que no tuvo mayoría en el Congreso. Uno de los mayores anhelos del presidente Boric desencadenaría una crisis con dramáticas consecuencias para la heredera política de Salvador Allende. Un plan a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales y el de Cultura pretendía que el Estado comprara en más de 900 millones de pesos la casa del exmandatario ubicada en calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia. La idea era transformarla en un sitio de memoria y conservación histórica, pero la compraventa transgredía el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe celebrar contratos entre el Estado y parlamentarios en ejercicio. Quizás mi error fue no haber consultado más. Pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. Un gobierno que se va dejando un fuerte debate sobre sus cifras en materia económica, con un crecimiento promedio del PIB de un 1,8% anual, por debajo de las expectativas según los expertos. Mientras en La Moneda destacan el manejo de la inflación post-pandemia, que disminuyó cerca de 10 puntos desde 2022. Por la afirmativa, 114 votos, 26 en contra. Se despacha 5... la reforma de pensiones a ley. La noche del 29 de enero de 2025, los entonces ministros del Trabajo Janet Jara y de Hacienda Mario Marcel se fundieron en este abrazo en plena Cámara de Diputados, sellando el despacho de la reforma de pensiones. El gobierno logró esa jornada arrimar los votos de Chile Vamos para anotarse un triunfo legislativo en torno a una reforma que, sin embargo, no dejó a todos conformes. Y resulta que este gobierno termina aprobando una reforma, comillas, está mucho más a la derecha, más lejos de sus objetivos que lo que estaba la que rechazaron. Se logró una ecuación muy creativa entre un sistema individualista de capitalización individual, administrado por privados, que se mantiene, y elementos que permiten introducir solidaridad. Una tramitación exitosa que terminó por consolidar el liderazgo de la entonces ministra del Trabajo, Janet Jara, quien 3 meses después renunció al gabinete, tras ser nominada por el Partido Comunista como su candidata presidencial. Permiso. ¿Cómo recibe el triunfo de Janet Jara más en la interna? Ha sido Contra todo pronóstico se impuso en la primaria a Carolina Toá y abrochó su paso a segunda vuelta, pero allí, representando a las fuerzas del oficialismo, fue derrotada y por amplio margen por el republicano José Antonio Kast. Vota 5, vota Kast, vota 5 por Kast. Ahora. Sin comunismo, sin comunismo. José Antonio Kast. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana. Quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Le quiero agradecer que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa. Después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Gabriel Boric reconoció esa noche el contundente triunfo de José Antonio Kast, el mismo al que había derrotado 4 años antes. Sería ahora su sucesor. El país se había desestimado en favor de la demanda de cambio, pero llegamos a tal extremo que generó, podríamos llamarlo, un contraestallido. ¿Qué es lo que explica el 62% del rechazo, el apoyo minoritario a Boric? Yo creo que esto responde a un clima del mundo y de la sociedad. Yo creo que Boric logró detener a Kast. Lo detuvo Boric abriéndose, ampliándose, incorporando a la concertación. Lo intentó, hizo todo lo que estuvo en sus manos, construir un proyecto alternativo. No logró levantar un proyecto alternativo, pero sí logró
normalizar el país. Un traspaso de mando tensionado al máximo por un cable submarino con China que quedó por ahora en suspenso. Así llegó el fin del gobierno de este magallánico que llevó a una nueva generación al poder. El presidente que vivió en el barrio Yungay y pedaleó más de una vez hasta La Moneda, gobernó Chile y se transformó en padre justo antes de cumplir los 40 años. Lo importante no es la persona de Gabriel, no son sus inclinaciones ni sus pulsiones personales, sino la manera en que está dispuesto a renunciar a ellas para ejercer un cargo que es más importante que la persona que lo ejerce. Yo creo que el destino del legado de Boric, de haberle sacado el detonador a una bomba, un estilo gobierno cercano, amistoso. Yo creo que tenemos Boric para mucho, mucho rato. Está mucho más cerca de un gobierno fallido, un poco fallido de la Concertación, que del gobierno revolucionario de cambios estructurales que ellos pretendían ser. Hace entrega de la piocha de O'Higgins, la que simboliza la transmisión del poder. La piocha de O'Higgins pasará a otras manos este miércoles y luego de 4 acontecidos años Gabriel Boric se despide del poder. Deja en suspenso varias de las demandas que impulsaron su triunfo electoral. Mientras tanto, sus más férreos seguidores guardan la firme esperanza de que en el futuro intente regresar a La Moneda.